Hasta ahora hemos estado viendo los diferentes mecanismos en los que se produce la transferencia de calor, en general, o bien de pérdida de calor o ganancia de calor. Vamos ahora a centrarnos un poco en los efectos que puede producir sobre el cuerpo esa pérdida o ganancia de calor. En muchos casos, lo voy a poner aquí porque no siempre es así, en muchos casos en sólidos y líquidos eso provoca una variación. La absorción de calor va acompañada con una variación de temperatura. No siempre es así, en particular si hay un cambio de fase, lo veremos en otro momento, esto no será así, ¿vale? No si hay un cambio de fase. Un cambio de fase significa de sólido a líquido, de líquido a gas o al revés, o de sólido a gas o de gas a sólido. De momento vamos a descartar un cambio de fase. También en el caso de gases hay situaciones en las que puede haber cambio de temperatura sin intercambio de calor o intercambio de calor y temperatura constante. Entonces es más complicado y lo vamos a dejar de momento hasta que veamos el primer principio de la termodinámica. Entonces nos vamos a centrar en sólidos y líquidos a temperaturas lejos de un cambio de fase, ¿vale? Temperatura distinta de temperatura de cambio de fase. En esa situación, pues lo normal es, por ejemplo, yo tengo, yo qué sé, un objeto, el que sea, o un vaso de agua, por ejemplo, a una temperatura lejos de la temperatura de fusión del hielo, o distinta de la temperatura de fusión del hielo o de ebullición, y le doy una cierta cantidad de calor en julios, pues lo habitual es que su temperatura, lo normal es que su temperatura suba, pase de 20 grados, pues depende del calor que le dé, yo que sé, a lo que sea, a 25 grados o lo que sea. Bueno, ¿cuál es la relación entre el calor aportado y el cambio o perdido y el cambio de temperatura? Bueno, la clave de la cuestión está en lo que llamamos el calor específico de la sustancia, que mide exactamente eso, cuánto calor es necesario para aumentar la temperatura 1 grado Celsius o Kelvin de 1 kilo de sustancia. Una vez que sabemos la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado la temperatura de 1 kilo de esa sustancia, si tuviéramos más, ¿cuánto calor habría que dar? Imaginaos que tenemos, en vez de 1 kilo, tenemos 2, pues habría que darle el doble de calor. ¿Vale? Si tenemos 3 kilos, el triple. Si tenemos m kilos, pues m por c. ¿Vale? Eso para 1 grado. Si en vez de querer aumentar 1 grado queremos aumentar 2, pues habrá que volverle a dar otra vez esa misma cantidad. Si queremos 3 grados subir, pues 3 veces esa cantidad, etcétera. O en general, si queremos delta T grados, donde delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial, pues este es el resultado. ¿Vale? El calor específico depende de la sustancia. Es lo que depende de la sustancia, del tipo de sustancia. Por ejemplo, lo hemos visto antes con la definición de la caloría, sabemos que para 1 gramo de agua hay que darle 4,18 julios para que aumente 1 grado. ¿Vale? O sea que el calor específico del agua es 4,18 julios por cada gramo y por cada Celsius que queremos aumentar. Esto es el C del H2O.
como hay que darlo en kilos, lo vamos a pasar, pues será, en realidad es mejor, o sea, en sistema internacional es 4,18 por 10 a la 3 julios por cada kilo y por cada Celsius. ¿Vale? Para otras sustancias, pues será un número valor diferente, un valor diferente. El agua tiene un calor específico bastante alto, que dicho sea de paso es más o menos el del tejido biológico, porque en su mayor parte es agua. ¿Vale? Bueno, eso tiene sus consecuencias para la vida, por ejemplo, y para la regulación del clima. Y bueno, no me voy a centrar mucho en eso, pero es un valor bastante alto. Vamos a ver un par de aspectos importantes de esta fórmula. Uno, que la podéis interpretar lógicamente hacia los dos lados. Yo doy un calor a un cuerpo y este aumenta su temperatura. La podéis interpretar al revés. Si un cuerpo sufre un cambio de temperatura, pues podéis ver cuánto calor ha sido necesario darle o extraer para provocar ese cambio de temperatura. Por otro lado, otra cosa importante es el signo. Si vosotros tomáis incremento de t como t final menos t inicial, es decir, siempre la final menos la inicial, esto puede ser positivo o negativo, dependiendo de si la temperatura aumenta en el proceso o disminuye. Esta es la inicial y esta es la final. ¿Vale? Entonces eso en esta fórmula nos dará un signo positivo o negativo. Cuando aumenta la temperatura, Tf es mayor que Ti, esto es positivo y el calor lo tomamos como positivo. Si la temperatura disminuye, el incremento va a ser negativo y el calor va a ser negativo. Entonces, este es el criterio de calor que vamos a utilizar luego en el primer principio de la termodinámica, así que es interesante mantenerlo aquí y tomar siempre para el incremento de temperaturas final menos inicial. Como digo, esto va a ser el criterio para el calor. Si tenemos un sistema, si el sistema absorbe calor, será positivo, y cuando ceda calor, será negativo, desde el punto de vista de ese sistema. ¿Vale? Siempre nos referiremos al calor del sistema.